Bienvenidos a Trono de Dios Maranatá, un día más y vamos a profundizar en esta lista de reproducción de cómo cuidar un corazón en un mundo descorazonado. Se podría decir que es la estrategia de la santidad, de cómo alcanzar la santidad recibiendo de Dios el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y el Espíritu Santo, los cristianos católicos, los cristianos adultos en la fe, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, accipe signaculum doni Spiritus Sancti, nos señala el obispo con el signo de la cruz. El Espíritu Santo viene a través de la cruz gloriosa de nuestro Salvador. Y María Santísima, que estuvo al pie de la cruz, es quien recibe, en primer lugar, la gran noticia de la resurrección del Señor, la histórica verdad que salva a todo hombre que se acerca al amor divino en la persona de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Dice el Evangelio de Marcos 10, nos anuncia algo fuerte el Señor. Dice, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es una maravilla pensar cómo el Señor, la misericordia y la compasión que tiene del género humano, alcanza este límite insospechado, ¿no? Incluso preceptos, ¿no?, que se han colocado ahí por los hombres, y él ha tenido la paciencia de que estos preceptos siguieran adelante en la historia durante tanto tiempo, pero sabemos bien que el Señor siempre vuelve al origen, que Él es la plenitud de la ley y nos dice la verdad. Y la verdad es que nuestro corazón es duro, nuestro corazón necesita tener el Espíritu Santo, poseer el amor de Dios, recibir, acoger la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón para poder seguir por sendas de verdad y de justicia y no caer en esas divagaciones y en esos preceptos humanos que todo lo cosifican, que todo lo materializan, que dan muerte en vez de vida. Lettera cedit, sed spiritum vivifican, decía San Pablo, ¿no? La letra mata, estos preceptos humanos matan, lo que vivifica es la ley divina en el corazón, la caritas, caritas, urge nos. Bueno, pues vamos a profundizar en esta lista de reproducción como seguíamos el otro día, y dentro de este cuidar el corazón, tenemos que cuidarlo para no caer en esta dureza, que es de lo que nos avisa el Señor de forma meridianamente clara. Somos duros de corazón. Bueno, pues cómo tener un corazón semejante al suyo, cómo alcanzar un corazón humilde, manso, blando, capaz de compadecerse, de atender las necesidades del prójimo. El corazón que busca sin descorazonarse una relación sana con la cultura. Vamos a dar este tema hoy. Espero más o menos en media hora haberlo profundizado. Valgan dos palabras de entrada sobre lo que entendemos por cultura. No nos referimos al mundo de las ideas, imágenes, representaciones en el que se mueven las personas cultas, ¿no? Saber muchas lenguas, muchos idiomas, tener muchas titulaciones universitarias, ser leído e ilustrado en general. No, no es esto. La cultura a la que nos referimos no está en los libros, sino en las casas, las calles y las plazas. Se podría decir, ¿no? Jesucristo fue a ese encuentro con el hombre, allí donde el hombre trabajaba, donde el hombre labraba la tierra, donde el hombre caminaba por los caminos, donde el hombre sudaba, ¿no? Para llevar una vida digna en sus trabajos, en sus labores cotidianas. Es decir, cultura es el modo en que cualquier grupo de personas siente, piensa, vive y celebra los diversos acontecimientos, comparte y se organiza la vida. Entra, por supuesto, también todo el ámbito fundamental de la vida de la cultura de los hombres, que es el aspecto religioso, la vida espiritual. Bueno, es claro que dentro de una cultura, digamos, la occidental, cohabitan muchísimas subculturas, que compartiendo algunos valores y visiones del mundo se diferencian, sin embargo, en otros muchos. Entonces, estamos hablando de efectivamente, todo el mundo puede entender que la cultura es esto que sucede en las casas, en las calles, en las plazas, y que al mismo tiempo hay múltiples subculturas, que hay muchísima diferencia entre ellas y todas cohabitan en un entorno, en un hábitat social, en un hábitat geográfico. Unas veces será por razones de países, por razones de edad, otras por pertenencias religiosas o políticas diferentes, pero todas estas subculturas tendrán sus lenguajes, sus gestos, sus símbolos y, en suma, sus estilos de vida.
sus estilos de vida. A lo largo del libro, sin embargo, prescindimos de estas lógicas diferencias de las subculturas occidentales para mantener ante nuestra mirada lo que se ha llamado cultura posmoderna. Es decir, esta cultura posmoderna que abriga en sí no solo la sospecha, sino el veneno potencial de la autodestrucción a través de la autonomía, el nihilismo, el materialismo, toda clase de aberración contra la dignidad personal, pero que toda cultura de todo momento y tiempo y lugar ha tenido esta tentación y por otro lado alberga la esperanza, la promesa de que Cristo acontece, de que Cristo va a visitar las casas, las calles y las plazas de este momento histórico, de esta cultura actual y de este hábitat en el que tú y yo ahora estamos viviendo. El Señor nos ha dado en el tiempo los dones y los talentos, el Espíritu Santo, a través de la unción, a través de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo y de su misterio pascual, para salir al encuentro de esta cultura posmoderna, la llamamos así. Este libro no pretende describir con precisión lo que es dicha cultura posmoderna. Reconocemos que ya el modernismo había roto sus lazos con el cristianismo. Esto es fundamental. El gran demonio del modernismo, que ya nace, se puede decir, con Descartes, ¿no? El siglo XVI, cuando la razón intenta ya ser autónoma, ¿no? Y cuando comienzan los hombres a sospechar absolutamente de todo, ya después vienen los avances de la técnica, la ciencia, etcétera, y parecen contrariar toda la espiritualidad y la religión. Bueno, pues toda esta crisis, ¿no?, de religión a nivel mundial, pues hace que se introduzca esta quiebra, esta fragmentación del suelo, de la base sólida del cristianismo y de la cristiandad. Y en los últimos siglos, desde luego, pues ese modernismo ha entrado en la mentalidad y en los pueblos y en las legislaciones y en la cultura. Rezuma todo lo que estamos viviendo, modernismo, y sabemos que ha roto los lazos con el cristianismo, es decir, son antagónicos, no se pueden casar, no se pueden conciliar. Muy opuesta a la perspectiva cristiana, por lo tanto, irreconciliables. Pero sabiendo que la fe y la razón vienen de Dios, tú y yo, que somos cristianos, que somos católicos, buscamos un corazón que no se desentienda de los productos de este ser racional del que emergen las culturas. Es decir, jamás podemos dar la espalda al hombre posmoderno, por muy ignorante, por muy bebote que sea, por muy estúpido, por muy necio tantas veces, por muy arrogante que sea, por muy endiosado que se crea. Este hombre es el hombre que tiene que recibir la palabra de Dios, que tiene que recibir el Espíritu Santo de Dios y al que tienen que mostrarse los signos de la salvación. Esta generación perversa, adúltera, malvada, lo que quieras, de corazón duro, está llamada a encontrarse con Jesucristo. Y por eso Jesucristo les dice y les recuerda, al principio no era así. Y en lo profundo de tu corazón, en ese principio de tu corazón, tampoco has nacido para el mundo. No eres pura materia. El ateísmo no tiene sentido, ¿no? Pero ese significado de la vida, esa conversión del corazón, ese pasar del corazón duro, un corazón de piedra, a un corazón de carne, es una gracia que el Señor va a dar, en tanto y en cuanto también los cristianos, tú y yo, seamos sal, luz y fermento para aquellos que necesitan la salvación, es decir, todos los hombres. Bueno, por lo tanto, no podemos desentendernos. La indiferencia con la cultura es algo prohibido para el cristiano. Inspirándome y completando, dice a Peter Berger, sociólogo cultural, este autor, este sacerdote jesuita, planteo 5 modos de procesamiento cultural que pueden iluminar el corazón a la hora de situarnos en nuestro mundo. Vamos a ver estos 5 planteamientos y ver cada uno en su corazón, en examen de conciencia, ver dónde está su corazón. Si es de esos fariseos duros que se acercaban a Jesucristo, ¿no?, y pertérritos ahí, nada compasivos y duros como el cemento, o si eres un corazón ya blando, tocado, como San Pedro, como Andrés, como Juan, tocados por la gracia de Dios para seguir al Señor, aunque no todo lo comprendieran, ¿no? O eres un corazón, pues eso, cercano a la Virgen María Santísima, que te va a ayudar a comprender la mirada de Dios sobre el mundo. Un Dios que crea, un Dios que redime, un Dios que salva, que rescata de la muerte, un Dios que santifica al universo entero y que lo renueva cada día con la acción de su amor. Bueno, pues vamos a ver estos 5 paradigmas, ¿no? O, ¿cómo decir? Sí, caminos, sendas, que son muy diferentes, en donde la cultura actual, pues, se coloca en muchísimos corazones, pues se pueden identificar más en una o en otra, o en cada uno que vaya viendo. La primera, rendición al mundo de los valores y cosmovisiones. Segunda, recia resistencia cultural. Tercera, enfrentamiento agresivo defensivo. Cuarta, diálogo respetuoso. Quinta, actitud evangélico-carismática.
¿vale? Todas estas, ¿no? Se podría decir, solo hay una súper verdadera, hay otra bastante verdadera y hay otras tres que adolecen, pero que hacen aguas por todos lados, ¿no? Pero vamos a ir viendo cuáles son los peligros, las amenazas y las exacerbaciones innecesarias que pueden llevar a que algunos de estos modelos o paradigmas donde está tu corazón, pues tenga que ser purificado, tenga que ser corregido, tenga que ser de nuevo reencauzado por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para no dar descorazonamiento al mundo. El mundo estamos diciendo que está descorazonado. Y el corazón lo que busca es una relación sana con la cultura. Vean el título de nuevo de este epígrafe, vamos a decir, formación, catequesis, o llámenle comentarios a un libro estupendo. Rendición al mundo de los valores y cosmovisiones que nos llegan. Vamos a decir, primer posicionamiento, primera atalaya que tú puedes colocar. Mi corazón está aquí. Yo me rindo al mundo de los valores y cosmovisiones que nos llegan. Es decir, lo que el mundo me va a dar, lo que el modernista me va a dar, yo básicamente voy a ser el tragacionista, me lo voy a tragar. Desde esta claudicación acaba viviéndose a Dios como un ser neutro, desinteresado y sin nada que decir al mundo. Prácticamente es una persona completamente autónoma, ¿no? Respecto de la vida divina, de la vida de la gracia y de la ley de Dios. Dimas me ha dejado enamorado de este mundo presente. Trae esta frase a colación. La segunda carta de Timoteo así lo expresa. Este dolor de San Pablo, un dolor del corazón, saber que Dimas, un discípulo, un compañero de misión, de fatiga, de llevar la cruz del Evangelio al mundo, pues se ha enamorado de este mundo presente, por lo tanto, ya no puedes estar incardinado, se ha rendido a estos valores que el mundo le ofrecía y se ha ido, su corazón se ha ido con el mundo. Bueno, esto es lo que millones de personas, incluyendo por supuesto millones de bautizados, de católicos, pues están haciendo durante tantos años y tanto tiempo a lo largo de su vida. Claudicar, rendirse. La iglesia o la fe se mundaniza en este momento sin contrastar a nadie y esta rendición puede nacer de varias fuentes, pero me atrevo a señalar una que asedia a no pocos creyentes. Se trata del sentimiento de impotencia de la razón, dice aquí este autor, para aclarar las abigarradas, las fuertes, ¿no? Y enfrentadas ideas sobre el hombre y sobre Dios. Es decir, aquí es como que te has quedado sin razones, para dar razones de tu fe, te has quedado sin razones. Las ideas del hombre moderno, de este hombre petulante, avaricioso, codicioso, lujurioso, no soberbio, es tan potente estas ideas que tiene, ¿no? De usa, abusa y tira y disfruta, ¿no? Y haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Bueno, parece ser que esas ideas son tan fuertes y tan aguerridas y además a todas horas te las meten, ¿no? Parece que el hombre simplemente es ese, ¿no? Esa persona que tiene que estar constantemente gustando y disfrutando la vida, pero sin hacer ninguna referencia a Dios, sin estar en comunión con Dios y además pensando que está en sendas de felicidad, haciendo, ¿no? Lo que le viene la real gana, ¿no? A hacer en cada momento. Bueno, pues este hombre que en el fondo es un bambito, un rimbambito, diríamos, un semo, ¿no? Italiano, un poco, pues eso, payaso, ¿no? Ante la vida, o incrédulo, o, ¿cómo decir? Imberbe, inmaduro, infantil, alguien que todavía no tiene la vida, no tiene el peso de saber para qué existe, por qué existe y para qué existe, ¿no? ¿Para qué vives? No sabe aún el para qué vives. Bueno, pues confrontar a este hombre parece que es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo el ambiente y toda la cultura nos dice lo contrario, ¿no? Que las ideas que tiene sobre el hombre y sobre Dios, pues son estas. Y estas son muy fuertes, son muy defendibles. Y como Dios no es evidente a los ojos, no se le ve tan claramente, no parece tan palpable como lo es, no sé, otras cosas que yo tomo, decido, cojo y presto, pues entonces yo me separo, ¿no? Se trata de una lucha, por lo tanto, a muerte entre lo racional y lo romántico. Para el positivismo, el cientifismo, el criterio de validez es el conocimiento empírico. ¿No? Parece lo único, lo experimentable, lo empírico, es lo único que podemos dar crédito, dar carta de veracidad. Y el irracionalismo, la otra cara de la moneda, el otro polo, o romanticismo, ¿no? Que son sinónimos, es verdad lo que dicta mi instinto, mi sentimiento, mi pasión. Hay que ser irracional, completamente irracional, ¿no? O racionalista puro o irracional, ¿no? O loco. Entonces, lo desgarrador que es que en el corazón, en el tuyo y en el mío, de cada hombre anidan las dos tendencias están ahí y son contradictorias.
cada una de ellas ha ido desacreditando a la contraria, y lo que empezó como un ataque sobre tal o cual creencia concreta se volvía más tarde como la recién establecida, y poco a poco fue depositándose un pozo de perplejidad y duda sobre la misma capacidad del hombre para alcanzar la verdad. O sea, la mayor caridad del hombre, ¿no?, y que un cristiano puede dar a este mundo es predicar la verdad para que el hombre viva en la verdad, ¿no? Y sabemos que la verdad es Jesucristo y que alcanzar la verdad es, por lo tanto, es tu oración, es tu alimento, es tu vida espiritual, es tu felicidad, es tu amistad, es la familia, es el sentido que das a toda tu existencia. Bueno, imaginaros si está en quiebra, ¿no? Y esta dictadura del relativismo de la que ya hablaba San Benedicto XVI, todavía no canonizado, pero Dios quiera que se canonice como todos los últimos papas de la Iglesia. Bueno, pues impresionante. Este relativismo te lleva a que ya no sabes qué decidir. Un día te levantas racionalista, otro día te levantas irracional, perdido y romántico. Pero te levantes como te levantes, no encuentras el equilibrio, no encuentras el balance, no encuentras esa medida justa para tomar toda la densidad religiosa y de la fe y del evangelio y presentarla al mundo como una verdad lógica, es decir, racional, y por otro lado como una verdad que es pasión, que es sufrimiento, que es entrega, que es amor oblativo, que es no comprenderlo todo, que es belleza estética, que es belleza pues de todo tipo, ¿no? Que en el mundo te ofrece el Señor para disfrutar como ser humano, ¿no? Gustar y sentir en tu interior todos los sentidos externos, todo lo que es tu alma, todo lo que es tu psique, disfrutarla según la voluntad de Dios. Bueno, parece ser que están contrarios y sin embargo se van a unir. Solo Dios puede unir estas dos tendencias del corazón, ¿no? Que hoy en día el hombre sin Dios lo que hace es desacreditarse, combatir entre ellas, ¿no? Un día se levanta, como digo, modernista, racionalista, y otro día se levanta modernista romántico. Pero al fin y al cabo está perdido, está extraviado, está confundido. Seguimos en este primer punto o paradigma o posición del corazón. Las fronteras de la certidumbre se han ido reduciendo alarmantemente en los últimos 5 siglos, dejando muy escasos reductos para lo evidente y seguro. Fijaros que Santo Tomás de Aquino decía que la evidencia de la fe es muy superior a la certeza empírica. O sea, muy superior. La fe vivida, culturalmente asumida, culturalmente vivida en el corazón de un hombre, de una familia, de una sociedad, es una raigambre tan potente, es una costumbre tan luminosa que te da una certeza que es mayor que la empírica. Por lo tanto, la evidencia de la fe, nos dice la teología católica, es superior a la propia certeza empírica, algo que se ve con los ojos de la carne. Es decir, lo que se ve y lo que se experimenta en el corazón humano con los ojos del alma, con el corazón, con los sentidos internos, ¿no? Dados por Dios, el entendimiento, la voluntad, la proyección, la abstracción, la imaginación, es decir, todos los dones que Dios nos ha dado a través de una vida de oración, una vida de ofrecimiento, de sacrificio, de entrega. Hay una evidencia que da una seguridad y una certeza mayor aún que la propia empírica, ¿no? Que yo toco una mesa y veo que está dura, ¿no? Y que es de color blanco, ¿no? Bueno, pues impresionante. ¿Qué pasa? Que este hombre que duda y que sospecha ya de todo, pues esta evidencia, esta verdad, hemos dicho, por el relativismo entrando en su corazón, ha fragmentado por dentro el corazón, lo ha dividido en dos. Satanás ha dividido en dos el corazón del hombre. ¿Y por qué no va a ser eso posible? Dicen tantos, ¿no? Tan en boga, ¿no? Tan de moda. Borrar las fronteras entre lo absurdo y lo oportuno, entre lo moral y lo amoral. No sé, ¿por qué no va a ser posible que yo ahora sea un perro? O que fulanito me llame de tal cosa, o que quiera cambiarme en tal, ¿no? Y transformarme en oruga. Entre lo real y lo quimérico, lo extraño, lo extravagante. No las leyes inicuas, las leyes que van contra la propia vida humana. O sea, solo el ser humano hace leyes y se constituye derechos, falsos derechos, donde va contra su propia vida, su propia dignidad. O sea, hay que ser animal. O sea, ningún animal, pero quiero decir bestia irracional. O sea, mucho peor que los animales irracionales. Es una bestia que de ser racional pasa a ser irracional en sus... ¿Por qué? Porque ¿por qué no va a ser eso posible? Todo lo que es posible, todo lo que se puede hacer, pues se puede hacer. No hay un criterio moral de si está bien o está mal, no aquello que se puede hacer, ¿no? Sino que simplemente es el hombre utilitarista, el hombre pragmático, el hombre cuya praxis no está guiada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es un hombre muerto. ¿Y un hombre muerto en qué termina? Pues dando muerte a otros. Un hombre muerto no puede dar vida a nadie. Y se preguntan así, ¿no?
¿Cómo dar vida? Pues eso, a alguien que ya está muerto, pues solo el Espíritu Santo de Jesucristo te puede llevar a creer que esta gran verdad que está inscrita en el corazón del hombre te da certeza de fe, te da verdad ontológica, verdad existencial y verdad teológica. Te da una finalidad en tu vida, un sentido y un significado. Por lo tanto, decía que acá el capitán de Moby Dick, este marino, esta ballena terrible, pues estamos tan sumergidos, dice, en la parte sombría de la realidad, que la otra, la parte teóricamente luminosa y alegre, ¿no? La que da algo de sentido, de razón a las cosas que vivimos cada día, pues no nos parece más que una incierta luz crepuscular. Está hablando de básicamente que no puedes alcanzar verdades sólidas, verdades contundentes, verdades estables, que todo parece eso, al final estás siempre en la penumbra, como este barco que vas aquí, hay un poco de luz y sombra, pero casi todo es sombra, es tinieblas, ¿no? Y de vez en cuando ves algo así esperanzado, al fin un rayo de luz, pero nada, sabes que estás siempre ahí sumergido en un oleaje impetuoso y una tormenta completamente, no solo agridulce, sino tenebrosa, que te da tristeza al corazón. Cuando no vives de verdades, vives de tristezas y de compunciones y de rencores, ¿no? Y en ese abismo constante de la queja, ¿no? Y de ver el defecto del prójimo, de ver todo lo que te falta, de ver el límite siempre y de no ver la belleza de Dios, el horizonte de Dios, el conocimiento siempre nuevo que el Espíritu Santo de Dios te invita a experimentar en tu vida, te invita a vivir. Segundo punto, segundo prisma o atalaya o posicionamiento del corazón, la recia resistencia cultural. Esto sí que parece que va con nosotros. Matatías echó al monte con sus hijos y seguidores gritando a voz en cuello: el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Primero de Macabeos, este libro histórico precioso, capítulo segundo, 27, eran tiempos del triunfo de la insolencia y del descaro, como hoy, tiempos de subversión y de ira, como hoy, como todo tiempo. Ante esto, solamente quedaba releer la historia del pueblo de Israel y constatar que las hazañas que realizaron los padres, Abraham, Josué, Caleb, David, Daniel, fueron posibles porque los que esperan en Dios no desfallecen. Segundo Macabeos 2, 49, 61, para leer y meditar. Esta resistencia que se asienta en Dios como fundamento y origen de nuestro mundo, sean cuales sean las circunstancias históricas que se vivan, no surge de creer en Dios, como se cree en la existencia de las galaxias lejanas, que en nada condicionan nuestro existir cotidiano. O sea, impresionante, ¿no? La recia resistencia no es un fideísmo, no es creo porque no sé en qué creer, creo porque no queda otra, creo porque si no creo me quedo peor todavía de cómo estoy. No es una creencia fideísta, es una creencia en la experiencia. El fundamento y el origen de nuestro mundo es Dios. El fundamento y el origen de mi vida es Dios. El fundamento y el origen de mi corazón es Dios. Y por eso en él mi corazón tiene que tener celo por las cosas de Dios. Manteniendo el celo, mantengo el amor, mantengo la relación, mantengo la tensión, mantengo la proyección de dar sentido y significado a lo que Dios quiere para mí. Mi existir cotidiano tiene sentido. Yo no hablo de Dios como si fuera una galaxia lejana. Muy al contrario, es la unción del Espíritu Santo que ilumina el entendimiento y la voluntad para seguir por las sendas de la fidelidad, de la justicia y de la santidad. Qué maravilla poder resistir como lo hicieron estos grandes hombres en la antigüedad, ¿no? Esta recia resistencia, por lo tanto, es una fe que atribuye a Dios de todo corazón, una acción en la historia, una presencia salvadora, un kairos, una gloria, algo que acontece, un acontecimiento de salvación. Y es ofrecida a todo hombre. Por lo tanto, este corazón anclado en Dios no deja espacio a situaciones en las que Dios no pueda estar cerca de nosotros y no pueda ser encontrado si se busca con sincero corazón. Dios, se podría decir, está en lo más profundo de tu propio infierno y en lo más alto de tu propio cielo. Es decir, allí donde puedes bajarte lo más profundo, allí estará Cristo esperándote. Allí donde puedas ascender a lo más alto del cielo junto al Padre, allí estará Cristo esperándote. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y Cristo ha descendido a tu propio infierno para rescatarte y para elevarte poco a poco a lo más alto, al trono de Dios
a contemplar la gloria de Dios Santísimo, tres veces Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, entonces, las situaciones de mayor sinsentido, este tipo de creyente, ojalá estemos nuestro corazón aquí en esta posición, como a lo Abraham, ¿no? Al estilo de Abraham, dice aquí el autor, es capaz de creer contra toda esperanza. Romanos 4:18, y crear sentidos nuevos. De forma que es imposible que se desespere, es imposible que se descorazone aquel que camina según el Espíritu de Dios. O sea, aquel que camina con el Espíritu de Dios, ¿no? Con la ruaj de Dios, con el hálito de Dios, con el aliento de Dios, es imposible, ¿no? Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aquel que camina en la alabanza ininterrumpida al Señor, que le pide en la oración cada día perseverar en el bien, que le pide su gracia para ser fuerte ante las tentaciones de este mundo que pasa, el que le pide siempre mirar con ojos de bondad al prójimo, dar sentido y significado profundo a cada cruz, a cada momento, a cada encrucijada. Bueno, este es el que cree contra toda esperanza y da un sentido nuevo a su vida. ¡Qué maravilla si tú tienes el corazón en esta posición! Enfrentamiento agresivo defensivo. Tercera posición posible donde está el corazón de tantas personas en relación con la cultura. Vamos a ver si esto es bueno o es malo. De tanto te oiremos hablar en otra ocasión, como le dicen aquí a San Pablo en Hechos 17:32, ¿no? Puede vivirse la cultura como enemiga. O sea, la cultura, el hombre de hoy es mi enemigo completamente. Con Jeremías preguntamos a gritos a Dios por qué no actúa contra los que nos zancadillean, los que nos ponen piedras ahí, ¿no? En el camino o palos en las ruedas. Que logre desquitarme de ellos, le dice Jeremías. Quiere que Dios le salve y le libere del tentador, del opresor, del que te calumnia, del que te difama, del que se engríe delante de ti, del que se mofa de ti, del que te humilla. ¿Quieres librarte de él? Bueno, pues el Señor no le va a librar. No solo eso, le va a enseñar a cómo humillarse, cómo realizar esa kenosis, ese proceso, ¿no? Para entrar en esa tierra de Abraham, que es esta. Creer contra toda esperanza, ser de Cristo, siempre con los ojos altos en el cielo, sursum corda, con el corazón en lo alto. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Pero mientras vivimos en este mundo, no voy a estar cobardemente, ¿no? Eludiendo la prueba o la cruz, porque además no se puede eludir, no se puede uno librar de ella. Predominan, por lo tanto, los recelos en esta posición, cuando estás agresivo, defensivo, ves que la cultura no acompaña, que todo parece contrario, las leyes, la educación, la corrupción política, no sé, todo, ¿no? La inmoralidad de los hombres, todo parece, ¿no? Una gran Babel, una Nínive. Bueno, pues predominan los recelos. Y dice, replicó Pedro, ni pensarlo, Señor, nunca he comido nada profano o impuro. Hechos 10. Fijaros lo que dice el primer papa de la Iglesia, ya habiendo resucitado Jesucristo. Este pollo, con respeto de San Pedro, está diciendo al Señor, el que se ha comido el pecado, que ha traicionado al Señor, es decir, que ha experimentado la muerte espiritual, ofendiendo a Dios mismo, se piensa que las cosas de lo exterior es donde está lo impuro, ¿no? Y aquí viene la gran lección de Cristo resucitado, es la última gran lección a San Pedro, para ya sellar y blindar por fin la espiritualidad cristiana para siempre y abrir el catolicismo y la catolicidad a todos los hombres. Fijaros que el judío de por sí tiene este abanico, este elenco psicológico de racismo hacia todas las razas que no son él, que no son de ellos, ¿no? Es como que el hebreo ha luchado contra todos los pueblos y por lo tanto ahora tiene que estar siempre en esa lucha contra todos los demás, ¿no? Bueno, pues aquí Cristo lo rompe a Pedro por dentro y le dice, pero bueno, ¿cómo que nada profano? Si la profanación está en el templo de tu corazón cuando me has rechazado, cuando me has traicionado. Y desde ese momento le enseña a San Pedro y a ti y a mí que esta posición de agresividad, de escudo, de defensa, no tiene ningún sentido. Dice, Dios enseña a Pedro y a Jonás que tienen que dialogar con Cornelio, el romano, el pagano, el que era impuro. Pedro lo compara con el alimento, ¿no? Nada impuro entrará en mí, claro que nada, yo no me puedo relacionar con estos. Si son de otra raza, tienen otra mentalidad, son paganos, ¿no? O con Nínive, ¿no? Que así aparece, ¿no? Con Jonás en 4:11. Para los que adoptan esta actitud, Dios aparece como pura negación del mundo moderno y la espiritualidad se va haciendo dogmática y agresiva. Fijaros, como digo, el repaso que le da Jesucristo ya resucitado a San Pedro.
¿no? Y tiene ese sueño donde baja ese lienzo lleno de animales, lleno de tal, ¿no? Come, mata y come, le dice, mata y come, y no hay nada impuro, ¿no? Que venga de fuera, es lo impuro nace del hombre, ¿no? Las fornicaciones, la mentira, la soberbia, el engaño, ¿no? El homicidio, todo nace del corazón del hombre y por lo tanto la impureza la tenemos dentro. Lo que tenemos es que pedirle al Señor no tener esta posición agresiva que lo que te hace es ser más irascible, más dogmático y por lo tanto separarte todavía muchísimo más de todos aquellos que están esperando la noticia, que están esperando la buena nueva del Evangelio. Es lo más antievangélico que existe, este enfrentamiento agresivo y defensivo. Hoy se da en muchísimos grupos dentro de los bautizados, ¿no? Grupos sedevacantes, grupos... pues eso, tradicionalistas o mal llamados tradicionalistas, que parece que son los únicos que conservan, ¿no? Los puritanos, ¿no? Los nuevos fariseos de este tiempo, y que lo que están haciendo es esto, se repliegan, se esconden y además muestran a otros, ¿no? Que simplemente son escoria, son rechazables, son impuros, que no son de ellos. Bueno, esta mentalidad de secta, esta mentalidad dogmática, agresiva, lo que trae simplemente es eso, una réplica muy fuerte por parte del Señor. El Señor es el quien replicó después a Pedro y le hizo cambiar, le dio esa metanoia, ese cambio de mente y de corazón para asemejarse al corazón que va a buscar después, fijaros, al romano y al fenicio y al samaritano y a cualquiera, porque cuando Pedro muere en Roma, no muere solo predicando ya a los judíos, que era lo que había quedado un poco al inicio, ¿no? Tú vas a predicar más a los judíos estando en Jerusalén, sí, sí, pero es que en Roma ya no solo eran las comunidades o la sinagoga de los judíos donde se predicaba el evangelio, eran las familias de los nuevos conversos, de los nuevos gentiles, que son todos aquellos que ya eran bautizados en el nombre de Jesucristo Salvador, Hijo de Dios Salvador. Cuarta posición, diálogo respetuoso, donde podemos tener el corazón, filtra la cultura y la pone al día. Pauta de examinadlo todo y retener lo que haya de bueno y manteneros lejos de toda clase de mal. Fantástica esta posición, fantástica, pero claro, el examinarlo todo no es tener la venia para probarlo todo, ¿no? Uno dice, no, tengo que probar todo para ver si es bueno o es malo, a ver cómo me sienta esto, ¿no? Hay cosas que son malas y no puedes... Entonces, allí donde tienes que como estar observando, ¿no? Estar atento, es lo que nos dice San Pablo a la realidad, también por sus frutos los conoceréis. Hay un montón, ¿no? de criterios de discernimiento. También en este canal hay un vídeo muy claro acerca de las mociones del buen espíritu y del mal espíritu para ver por dónde tengo que hilar fino, qué es lo que tengo que realizar en cada momento, ¿no? de mi vida. No es un ceder complaciente. Yo cedo aquí, ¿no? Como digo, y me convierto ahora en un cristiano laxo, ¿no? Una conciencia laxa donde todo vale, ¿no? Nada que ver. Después de haber escapado de las miasmas del mundo, otra vez se dejan enredar y vencer por ellas, dice San Pedro en su segunda carta, ¿no? Como decíamos antes de Dimas, ¿no? Estuvo con San Pablo feliz unos meses, quizá algún tiempo, bueno, y después ya dijo, no, me he enamorado del mundo, lo siento, el evangelio es demasiado duro y abandono a Jesús y abandono su cruz, abandono su mensaje, no, no es para mí, yo estoy enamorado del mundo. Bueno, pues y se enredan de nuevo, ¿no? Y muchos van y vienen, y así tantos, ¿no? A lo largo de la vida vamos, venimos, tal. Lo importante es que siempre estemos en esa actitud, ¿no? De examinarlo todo para mantenerlos lejos de toda clase de mal, porque el mal nos va a coger, el mal en algún momento nos va a derrumbar, nos va a tirar de nuestro propio ego, ¿no? Vamos a descubrir la fealdad, el pecado, el engaño de Satanás y del demonio, y vamos a poder después recuperar vamos a decir, este tiempo perdido por un tiempo mejor, un tiempo de gracia. Dios, dice San Agustín, realiza obras mayores, ¿no? En su misericordia, en su gracia, mayores, ¿no? Saca siempre bienes mayores de los males más tremendos, de los males más tremendos. Bueno, esta reestructuración, rehabilitación que el Espíritu Santo de Dios realiza en el corazón del cristiano es algo maravilloso que siempre hay que estar, ¿no? Es una perla de la gracia divina que se destila desde el cielo con toda claridad. Hay que conquistar esta postura que desaloja, por lo tanto, prejuicios, encasillamientos, etiquetas y confrontaciones estériles, ¿no? Esto lo añado yo. Es parte, no es del libro del autor, pero es así, ¿no? Las etiquetas, él habla de los prejuicios, los encasillamientos, ¿no? Yo hablo de confrontaciones estériles, tantas veces, tantos litigios, tantas historias, ¿no? De conflicto, tantas guerras abiertas y heridas sangrantes que lo único que hacen es eso, supurar y sangrar cuando nadie coloca la venda y nadie va a realmente a sanar y a curar la herida, no tiene esa voluntad, esa intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en esas posturas
tan contrarias, tan antagónicas, tan lejanas, y no dejamos tocar, ¿no? El corazón, no nos dejamos tocar el corazón por Dios primero y después acercar nuestro corazón al corazón del hermano. Preferimos dogmatizarle, darle con un libro en la cabeza, darle con un pensamiento, con una idea, con una palabra de Dios. Incluso usamos la palabra de Dios para mofarnos o para despreciar al otro o para encasillarle o etiquetarle, ¿no? Y el ateo y el agnóstico y el escéptico y el alejado. No, no, y ponemos tantas etiquetas, ¿no? Cuando sabemos que Dios obra todo lo bueno en todos los hombres y todos tienen ese tiempo de Dios y por lo tanto tenemos que estar abiertos a toda relación, a todo hombre, independientemente de su raza, de su lengua, su cultura, de su edad, a todo hombre debe ser predicado el evangelio de la verdad y de la bondad, de la bondad. Bueno, este diálogo respetuoso, ojalá tu corazón esté más cercano de esta situación, de esta posición. Y por último, actitud evangélico-carismática, donde puede estar tu corazón también hoy en parte no, o quizá completamente. Vamos a ver qué amenazas tiene, qué cosas pueden salvarse y cuáles no. ¿Qué hace pasar los impactos del mundo de hoy por el Evangelio, tal como mi tradición religiosa los tamiza? Es decir, aquí está San Pablo, esto se puede salvar, ¿no? O sea, tú llegas a un ámbito donde, a otra cultura, con otra religión, con otra manera de percibir, otra cosmovisión de la vida, ¿no? Y llega atenienses, en cada detalle observo que sois en todo extremadamente religiosos, es decir, sacas primero lo bueno, lo positivo, lo que les va a atraer la atención. Por eso que veneráis, pero eso que veneráis sin conocerlos lo anuncio yo. Y ahora ya calzas, ahí ya inicia la buena nueva, inicia el Evangelio, ¿no? Hechos 17, Primera Tesalonicenses 5, Efesios 5, lo podéis leer y meditar. El intento de vivir de fe en este contexto se convierte en una herejía cultural. Es decir, es difícil vivir de fe en un ambiente donde tienes que estar sacando algo bueno constantemente, escarbar y escarbar y escarbar para sacar eso bueno que tiene el hombre en su antropología, porque al final, como decían algunos filósofos no cristianos o semicristianos, ¿no? Tenemos una estructura pística, élpica y agápica, es decir, de fe, de esperanza y de caridad en nuestro interior. Entonces, por eso podemos acoger, ¿no?, la creencia en Dios de forma connatural, podemos esperar en las promesas de Dios de forma connatural y podemos obrar en la caridad, no por encima de nuestras fuerzas naturales, de forma sobrenatural, ¿no? Tanto la fe como la esperanza y como la caridad sobrenaturalmente, pero que se asientan en la naturaleza, no son extrañas a la naturaleza, son sobrenaturales, pero son parte de nuestro ser, ¿no? Nuestro ser ha sido creado por Dios y para Dios. Bueno, pues vivir de fe en este contexto se convierte en una herejía cultural. Es lograr una dificultad, una difícil binocularidad que se descubre, ¿no?, en la que se descubre a Dios en la mirada horizontal y se descubre al mundo en la mirada vertical a Dios. Es importantísimo esto. O sea, yo cuando miro al hombre, al mundo, ¿no?, tal y como es, con sus limitaciones, con sus desmanes, con sus tantas ovejas no perdidas y negras, probablemente dices, bueno, bien, ahí es donde yo tengo, en esa necesidad, es donde tengo que poner esa mirada de Dios, descubrir a Dios en esta mirada hacia el mundo. Y por otro lado, cada vez que miro a Dios y elevo mi mirada a Dios, veo que Dios está mirando el mundo, que Dios está cuidando el mundo. Es decir, no me desvinculo jamás del mundo, porque en el mundo está el que debe ser rescatado, salvado, predicado, acogido, consolado, curado, sanado, fortalecido. En el mundo está, ¿no?, el campo del Padre, donde los trigos y las cebadas y también las piedras y los cardos crecen en abundancia, ¿no? Está todo el plantío, es la viña del Señor. El mundo es la viña del Señor. Es la viña del Señor que el enemigo, el tenaz, Satán, quiere destruir, quiere quemar, quiere pisotear, ¿no? Quiere que ya no sea la propiedad ni la herencia de Dios nuestro Señor. Sin embargo, el cristiano verdadero no. Tiene los ojos puestos en Dios y sigue Dios diciéndole, no, no, ahora es el tiempo de que sigas mirando, viendo qué es lo que puedes hacer por mí en el mundo. Es decir, tienes que implicarte y complicarte, tienes que comprometerte. Si no, tu fe es, es nada y vacío. Es falsa, es farisea, ¿no?
muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, ¿no? Yo te mostraré con mis obras, yo te mostraré mi fe, dice Santiago Apóstol en su carta. Pero esta actitud es también algo más, es confesar apasionadamente el amor de Dios al mundo. El que cree así provoca a las gentes a pensar sorprendidas. Esa fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de vosotros. Fijaros, ¿no? Como que el hombre aprueba finalmente si el testimonio que se está dando es algo que viene de Dios. Esa fuerza extraordinaria se verá. ¿Y los frutos cuáles son? Que hay un hombre, hay una mujer dispuesta a dar frutos de salvación y frutos de vida eterna a los hombres. Es decir, ama a los hermanos, quiere amar a los hermanos. Y amar a los hermanos es también amar al enemigo, es decir, amar a todos. Porque en todos está la impronta, el reflejo, la imagen y la semejanza de Dios. Que a todos debe ser anunciado el Evangelio, a todos debe ser anunciado Jesucristo como el camino y la verdad y la vida. 2 Corintios 4:7. Pues fijaros, ¿no? Lo reconocían, ¿no? Incluso ese pagano, ese gentil, ¿no? Apóstol de los gentiles. Esa fuerza tan extraordinaria de la predicación, de los signos visibles, los sacramentos, de los dones del Espíritu Santo que se derramaban en la vida de los hombres, en sus corazones, era de Dios. Y es tan palpable, es experiencial, que lo reconocían y se convertían tantos, ¿no? Se puede aplicar a nuestras vidas la fórmula de Bonhoeffer, vivir ante Dios y con Dios en un mundo sin Dios. Es decir, el que el mundo viva sin Dios, a mí lo importante es que el mundo lo ha creado Dios y por lo tanto yo vivo ante Dios y con Dios en este mundo que Dios ha creado. Y si el mundo entero está sin Dios, yo sé que Dios está en el mundo y que Dios mira al mundo y que Dios quiere salvar al mundo. Y por eso Cristo se compadece de los hombres. Fijaros que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, desciende del trono celestial teniéndolo toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor, no teniendo que sufrir, y vino a sufrir por nosotros. Vino a la tierra para que tú y yo ahora podamos tener un corazón de carne, para que podamos de nuevo palpitar en el amor verdadero, infinito y eterno de Dios, para que Dios sea uno en nosotros, para que nosotros seamos uno en Dios. Qué maravilla poder decir, ¿no? Deus, ¿no? Caritas est, así como decir verbum caro factum est. El amor se ha hecho carne, el amor se ha encarnado en nosotros. El amor, la caritas, existe y se ha encarnado en el seno de una virgen, se ha hecho hombre y por nosotros ha padecido en una cruz, ha resucitado al tercer día y ahora, ascendido a los cielos a la diestra del Padre, envía el Espíritu Santo de la verdad para que tú y yo no dejemos de mirar al mundo y de amar al mundo como Él lo amó. Como Él lo amó. ¡Qué maravilla! Bueno, tres pequeñas notas que pueden ayudarnos a procesar toda esta cultura ya para terminar este punto. Primero, la inteligencia, intus legere, leer por dentro. Esto supone atravesar momentos de no saber. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba difícil hasta que entré en el misterio de Dios, dice el Salmo 73. Es decir, hay que entrar en el misterio de Dios. Dios no te va a pedir que tu corazón no esté en algún momento descorazonado, y ahí es cuando tienes que orar y entrar en el misterio de Dios. Desechar, ¿no?, lo que José Antonio García llamaba lecturas planas. María no comprendió por qué su hijo se quedó en el templo produciéndole tanto dolor y sin avisarla, pero le daba vueltas en su interior. Es decir, las lecturas tienen que ser hondas. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, tengo que ver qué es lo que Dios me dice a mí en mi interior, de esto que no comprendo, de esto que todavía no entiendo, que le estoy preguntando. Bueno, pero con la paciencia de saber que Dios me va a revelar, Dios me promete, que Dios está conmigo, que Dios me consuela. De este espacio interior es de lo que tratamos en este libro. Se trata de bucear en nosotros mismos para desvelar qué quiere hacer la cultura en nosotros y qué queremos hacer nosotros con la cultura a impulsos de Jesús. O sea, la cultura no es solo transmitir contenidos teóricos, la cultura no es solo realizar obras estéticas maravillosas, ¿no?, trascendentes, espirituales. La cultura no es, no sé, realizar grandes maravillas, no, la cultura comienza aquí, comienza en nosotros mismos, en lo íntimo de tu intimidad, en lo más profundo de tu corazón, donde se desvela el misterio de Dios hacia ti, hacia tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Tu llamada, tu vocación, todo aquello que tú puedes realizar en su nombre, puedes hacer en su nombre. Bueno, pues esa inteligencia hay que usarla más que nunca en esta cultura, ¿no?, que quiere meterse en todas las subculturas, es decir, la cultura cristiana que quiere fermentar la masa, que quiere ser sal de la tierra, que quiere iluminar a todas las gentes y a todas las subculturas existentes en la tierra. Es maravilloso. Segundo aspecto, nota, que nos puede ayudar,
a ver dónde está posicionado nuestro corazón o a posicionarlo mejor, como digo, en esas partes que hemos dicho que son las verdaderas y las buenas, no preguntarme únicamente cómo estoy yo, sino preguntar a Dios cómo le va a Él. Preguntar a Dios cómo le va a Él, cómo estás, Señor, qué necesitas de mí y qué quieres de mí en esta circunstancia. Estoy dispuesto, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, ¿no? Me has llamado, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bueno, es vivir excéntricamente, con el centro en Él. A lo mejor Dios está buscando alojamiento en la cultura de este preciso momento en que a mí me desalojan, pero no por lo esencial de mi fe, sino por lo poco revisado de mi modo de estar en el mundo. Es decir, muchas veces me desalojan porque o me marginan, porque yo también me automargino. Yo me voy con mi fe a mis espacios de grupo estufa, mis espacios endogámicos en donde estoy más cómodo, donde nadie me turba o me perturba con preguntas incómodas, ¿no? Con situaciones extrañas, ¿no? Con caracteres distintos, ¿no? Y sensibilidades de todo tipo. Bueno, pues no, el Señor te está diciendo, no, no, el Señor quiere que estés allí. Por eso al Señor le llegaron a llamar comilón y bebedor, no porque le gustara muchísimo beber o comer, sino porque era allí donde estaban los hombres. Allí estaban los hombres y en las casas y en las calles y en el trabajo. Allí es donde Jesucristo se manifiesta y se revela. Por lo tanto, saber qué Dios quiere de ti, qué es lo que Dios quiere de ti y preguntarle a Él, ¿no? ¿Cómo estás, Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que anuncie? ¿Dónde quieres que testimonie? ¿Dónde quieres que me humille? ¿Dónde quieres que me pierda? ¿Dónde quieres que me encuentre? Es decir, caminar en las sendas de Dios, escuchando su palabra, escuchando la inspiración de su Santo Espíritu para guiar nuestros pasos en el día a día. Tercero, romper el propio modo de comprender el mundo. Esto ya es la conversión. Mi propio modo de comprender el mundo casi siempre ya está erróneo. Venimos errados de fábrica por el pecado original. Vivimos para sí mismos, ¿no? Es terrible, ¿no? El demonio nos ha engañado y nos tiene atenazados. Bueno, hay que abrirse a nuevas formas de vivir y de pensar. Esto es el cristianismo. Por eso la alianza eterna en la sangre de Cristo es un espacio nuevo, es una novedad, es un Nuevo Testamento que llena de luz eterna el mundo que hasta entonces solo había conocido la revelación pública a través de los signos, de los milagros y de las profecías, pero ahora ya es el mismo Hijo de Dios el que dice cómo hay que vivir y cómo hay que amar, cómo hay que vivir y cómo hay que estar en este mundo, cómo hay que vivir y cómo hay que pensar. Tener la mente de Cristo, nos dicen los apóstoles, ¿no? Tener un mismo pensar, un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad, ¿no? No devolváis mal por mal, ¿no? Ni pecado por pecado. Al contrario, dice San Pedro, responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. Este lenguaje, este evangelio es completamente distinto, es un plus, ¿no? Un plus de venir maravilloso que solo Cristo, el Hijo de Dios, podía traer a la tierra. Bueno, pues tercero, por lo tanto, mi modo de comprender casi siempre va a ser o muy limitado o erróneo o necesitado de ser purificado, porque casi siempre pienso mal, o sea, casi siempre pienso mal, discierno todavía peor, no sé discernir, no sé elegir y después ya actúo todavía peor aún, ¿no? Entonces, el hombre, el cristiano prudente, el cristiano sabio, el cristiano que busca la sabiduría en Dios nuestro Señor, quiere siempre pensar como Dios piensa, para sentir como Él siente y para vivir como Él vive. Y esta lex vivendi, lex credendi, lex orandi, lex vivendi, tiene que pasar por esta conversión. Romper, es decir, resquebrajar, destruir al hombre viejo, romper todo aquello que pensaba, ¿no? Que es lo más cómodo para mí, lo más fácil, que es lo más llevadero, que es lo más, ¿cómo decirlo?, más egoísta. No, eso hay que romperlo todo. Ese hombre viejo tiene que ser destruido. Esto requiere, por lo tanto, dejar seguridades y humildad para aprender la cultura, aunque nos contradiga, para dialogar con la gente, tal como está, no tal como me gustaría, ¿no?, que estuviese. Importante, por lo tanto, todo esto y fijaros para la misión, ¿no? La misión de la Iglesia vive de esto, ¿eh? No hay seguridades, la única seguridad, el único tesoro es Cristo, ¿no? La humildad es completa y total porque solo la gracia de Dios es la que tiene el poder. La misión vive de la gracia de Dios y del poder de su amor y de su misericordia.
Y, por último, tienes que dialogar con la gente, ¿no? Y te da igual que esa cultura te contradiga, te diga o te desdiga. Lo importante es que tú vas a estar allí, vas a acompañar a las personas que Dios pone a tu lado para que se encuentren con Jesucristo el Hijo de Dios vivo. Por último, ya terminamos, profundizaremos en este punto cuando hablemos de ensanchar el corazón. Longanimidad de espíritu, también es un fruto del Espíritu Santo, este ensanchar el corazón, para ponerse a la búsqueda de las semillas del verbo repartidas por todo el mundo, repartidas por todo el mundo, repartidas por todo el mundo. Todos los hombres tienen en su corazón las semillas del verbo. ¿Cómo nos miraríamos? Dios mío, ¿cómo nos miraríamos? ¿De qué manera nos miraríamos? Y dejaríamos de juzgarnos tanto como lo hacemos, ¿no? ¿Qué tendrá que decir ese charlatán? Le decían, ¿no? A San Pablo. Claro, pues aunque ese te diga a uno que es, ¿no? Tu aparente enemigo, ese que hoy te llama charlatán, mañana puede llamarte amigo, ¿no? Y compañero, puede estar contigo en la cruz, en el Gólgota o en el Tabor y en el cielo. Es decir, es así. Solo se ve con el corazón. O como decían los latinos, ubi amor, ibi oculus, mirarás lo que amas, ¿no? Ama, ya lo que quieras, como decía San Agustín, ¿no? Vive amando lo que yo amo, ¿no? El profeta Amós, vive amando lo que yo amo. El samaritano vio al herido porque extendió su corazón, sea próximo hasta él. Es decir, jamás puede ser lejano, distante, frío, calculador, ¿no? Ensoberbecido, viviendo superioridad, ¿no? Pensando que eres más que los demás, que eres más que otros, porque has recibido más dones, porque te sientes más inteligente, más cualificado, más guapo, más listo, más... Eres es un necio, un miserable, un pobre hombre, una ruindad absoluta, necesitada de amor divino, de milagro, de profecía, de signo visible, de comunidad, de iglesia, de misionar con otros, de ser parte de un mismo cuerpo. No eres tú solo, no eres un francotirador, no eres un fariseo de turno, no eres un celota que aparenta ser celoso de Dios, cuando en el fondo eres celoso de tu propia vanidad. Es decir, toda la vida espiritual está aquí también, ¿no? Mirar cómo el samaritano se acerca y el Señor le puso como ejemplo qué es lo que él mismo estaba haciendo, ¿no? Se acercaba al leproso y se dejaba tocar, ¿no? Por el enfermo, por la viuda, por el pobre, por el huérfano, por el que sufre en definitiva. No tener miedo al sufrimiento que aparece en el hermano que sufre, no tener jamás, ¿no? No retirarle la palabra ni la mirada, ni el aliento, ni el consuelo, ni la fortaleza, ni el abrazo a nadie que necesita, porque en este mundo es un mundo que pasa, pero es un mundo sufriente, es un mundo que es valle de lágrimas. Y el Señor nos ha dado el Espíritu Santo precisamente para que esas lágrimas se transformen en alegría, se transformen en vida eterna, se transformen en esperanza nueva para el corazón de los hombres. Y ya por fin terminamos, esta es la última. En suma, pretendo que recorriendo algunos de los aspectos más salientes, caigamos en la cuenta de qué corazón hemos de cuidar. Tú tienes que cuidar tu corazón, esto es lo principal. El cuerpo, el alma, el corazón. Cuida tu corazón para ser buenos ciudadanos creyentes, para ser cristianos, para ser católicos, de verdad. Pero teniendo en cuenta que el creyente se siente en su casa en todo el mundo. Se siente como en su casa en todo el mundo. Y en todo el mundo tiene algo de extranjero. Paradójico corazón se nos pide. Qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío. Bueno, a todos me he hecho de todo, dice San Pablo, 1 Corintios 9:22, para que de todos modos salve a algunos. Bueno, pues hasta aquí en este día de hoy. Maravilloso, ¿no? Cómo poder tener un corazón que sin descorazonarse nunca tenga una relación sana con la cultura, por muy adversa que ésta parezca, por muy contraria, por muy aguerrida, por muy cabezona, por muy hostil que parezca, el Señor se manifiesta, sigue presentándose, sigue siendo cercano, próximo y caritativo, sigue dando el ungüento de la salvación, de la caridad, y derramando toda serie de gracias espirituales y celestiales para que el corazón de los hombres se sigan encontrando con Jesús y con María, con nuestro Salvador y con nuestra amada Madre Celestial. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen hoy y siempre. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Seguiremos próximamente. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.